Así se escucha el agua cuando corre. Cuando avanza libre, fresca, vital, fluye. Así es el agua y así se comporta desde que llegó al planeta, agolpada en meteoritos durante millones de años. El agua representa armonía y da personalidad al mundo. Hoy se sabe que de sus entrañas, a través de fenómenos complejos, surgió todo. En los océanos se formó la vida, que evolucionó en millones de especies. Los seres humanos somos hijos del agua, pero, como dicen, cría cuervos. La humanidad, tristemente, tiene una pésima relación con ella, con su recurso original. Hoy, sin duda, vale la pena cuestionarse. ¿Es posible retomar el rumbo? ¿Es posible recobrar el cauce de ese vínculo? Es una relación extraviada, en gran medida por falta de comprensión. No entendemos la naturaleza del agua porque no la escuchamos. No la respetamos, y esta es una de sus consecuencias. Y el problema no es eso que se haya degradado esa cultura, ese respeto por el agua, sino que pues cada vez, ¿verdad?, el agua, la cantidad disponible per cápita es menor. En la zona alta de Xochimilco, en la Ciudad de México, centenas de familias echaron raíces. En la coronilla de los cerros edificaron su vida. La naturaleza del terreno hace inviable colocar tuberías. Pero la necesidad los hizo instalarse aquí. Esa es la razón por la que deben obtener el agua con sistemas de pipa y acarrearla de forma tradicional. Así. Pancha es parte del escuadrón de burros que acarrea cotidianamente el recurso de esta bomba a las partes altas. Ante la escasez, las familias aprendieron a hacer un uso exhaustivo del líquido. Juliana tiene 20 años de vivir así. La pipa nos trae 2 botes. Uno lo utilizo para lavar y el otro para los trastes y bañarnos. Nos llegan acá todos los martes. Pues solamente así. O sea, y con la que lavo, la ropa, lavo se lo echo al baño o lavo el piso. La carencia compromete su desarrollo personal, su salud. La gente se enferma mucho porque la poca agua que nos traen no nos alcanza. O sea, necesitamos pues cuando menos otros 3 tambos o 4 a la semana. En el mundo, más de 1.000 millones de personas viven sin acceso al agua potable. Miles se han tenido que desplazar de sus lugares de origen por falta de líquido. La ONU calcula que la escasez de agua provocará el desplazamiento de hasta 700 millones de personas en el 2025. En nuestro país, 1 de cada 10 mexicanos presentan la condición de Juliana y la señora Blanca. Son escenas que se repiten en gran parte de nuestro territorio. Por ejemplo, en Hermosillo, Sonora, Monterrey, Nuevo León, Jalapa, Veracruz y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Pero, ojo, el acceso limitado es solo un ejemplo. Porque nuestros problemas se viven en el campo, por un lado, por la sequía. Aquí está la larva. También por el riego.
La eficiencia en el campo agrícola es bajísima. Es menor todavía la eficiencia que la que tenemos en las ciudades. Entonces ellos tienen también mucho que hacer. Si recordamos que el mayor volumen de aguas en México se utiliza en la agricultura. En México es más alarmante la cifra porque es casi el 80%. Estamos en el 77% del agua se usa con fines agrícolas. Hay una pésima relación con el fluido vital en las industrias y, por supuesto, en las ciudades. Los malos hábitos están creciendo. También, obviamente, el modo de vida que todos nos estamos dando, pues demanda cada vez más agua. Agua que a lo mejor en otras condiciones, en otros tiempos, no hubiéramos demandado. ¿Cómo vemos el agua? ¿Cómo vemos nuestra relación como mexicanos hacia el agua? Y está totalmente torcida, está totalmente errónea. Cada vez teniendo menos bosque, cada vez teniendo acuíferos más reducidos, ríos más contaminados, cada vez vamos teniendo una situación alrededor nuestra más degradada. Es un círculo vicioso, es un poco la sociedad, es un poco el gobierno, y no estoy hablando de México, estoy hablando a nivel mundial. Los países que más cuidan el agua son los países que más escasez tienen. La mala relación a veces tiene por nombre derroche. Hay zonas urbanas que la siguen desperdiciando, no la cuidan, no la reciclan. Nuestra equivocada relación también adquiere el rostro de la contaminación. Un 70% de los ríos mexicanos que tienen contaminación. Es una tasa increíble y no nos das cuenta, pero cuando escuchas eso, te emociona de hacer algo. La Ciudad de México, sin duda, es un ejemplo muy claro de insustentabilidad hídrica. En el Valle de México, donde se ha desecado el 99% del agua tras la conquista española en 1521, el líquido local no es suficiente. Una quinta parte debe importarse de otras cuencas. El sistema Cutzamala acarrea, desde Valle de Bravo, Estado de México, casi la quinta parte del agua de la ciudad. Proporción que crecerá de no cambiar el manejo. Pensemos otra vez en la Ciudad de México. No se puede estar pensando en darle más y más agua para que esta agua finalmente se pierda con fugas. Algo hay que hacer ahí, y fíjate, no llego a los usuarios, Algo tienen que hacer para que no se esté desperdiciando esa agua. Vamos, ahorita se pierde más agua en las fugas que toda el agua que se trae del Cutzamala. Y hay que cambiar el modelo. En pocas palabras, ese modelo de satisfacer una demanda a como dé lugar, hay que cambiarlo y ahora hay que administrar, hay que manejar la demanda. En la Ciudad de México estamos al borde de una crisis de agua de una realmente muy severa. Una crisis de agua que, según el Banco Mundial y la Conagua, que sacaron un estudio en el 2013 sobre el futuro del agua, de aquí a 15 años están hablando de que mínimo una cuarta parte de las necesidades de agua de la Ciudad de México tienen que venir de fuentes que hoy no existen. O sea, tienen que venir de lugares nuevos. Tenemos un modelo hidráulico totalmente insostenible. O sea, lo que estamos haciendo no nos garantiza que estemos mejor en 10 años. Al contrario, estamos agotando nuestros acuíferos. La mayor parte de los acuíferos del país están sobreexplotados. Quiere decir que le sacamos más agua de la que se infiltra. No hay agua entubada, cada vez tenemos más acuíferos sobreexplotados, cada vez tenemos más cuencas sobreconcesionadas y estamos llevando al país, ya hablando de México, a una situación que si no recapitulamos, que si no revisamos y si no nos hacemos conscientes todos de hacer un uso más eficiente del agua, vamos a tener grandes problemas en el futuro. En el Distrito Federal tenemos más de 15 presas que hoy están convertidas verdaderamente en lugares totalmente contaminados con aguas negras, en letrinas para acabar pronto. El 40% del agua en la ciudad se pierde por fugas en las tuberías. Nuestra absurda relación con el agua, desafortunadamente, está arraigada. Se ha metido en nuestras venas a lo largo de la historia. Retomando las ideas que nos legó el gran geógrafo y humanista Alexander von Humboldt, quien nos visitó
en lo que todavía era la Nueva España a finales del siglo XVIII, decía que los mexicanos nos peleábamos con el agua, que en lugar de combatir las inundaciones con métodos muy ingeniosos como sería los de tener lagos, tener represas y tener formas de acumularla, la expulsábamos. ¿Hay esperanza para resolver nuestra relación? Dicen que solo se puede amar lo que se conoce. ¿Será? Hagamos un esfuerzo, entonces, por comprender la naturaleza del agua. Conocerla mejor podría ser el primer paso para restaurar la maltrecha relación. El agua no ha estado aquí desde el principio, cuando se formó el planeta hace 4.500 millones de años. En realidad, comenzó a llegar unos 300 millones de años después, poco a poco. La caída masiva de meteoritos durante unos 800 millones de años inundó gran parte de la superficie. Se volvió, de este modo, parte integral del paisaje, a veces congelada, en glaciares y polos, otras tantas libre, en su forma líquida, también en estado gaseoso en las nubes. Las condiciones atmosféricas y de temperatura le permitieron quedarse en nuestro mundo, cubrir su piel, llenar sus poros. Se encuentra así en océanos, ríos, lagunas, manantiales, cauces subterráneos. Que el agua está en continuo movimiento, es una sustancia fabulosa y fascinante si la vemos con mucho detenimiento, porque es el disolvente universal y es lo que hace que realmente todos estemos conectados. Esta agua que contiene mi cuerpo, digamos, probablemente estuvo alguna vez en un glaciar o pasó o la tomó algún bicho o yo qué sé, ¿no? El agua realmente es algo que está continuamente en la atmósfera transformándose en estas formas. Aunque es un recurso abundante, no podemos disponer de toda el agua. Solo podemos tomar y emplear una pequeña porción. Gran parte de ella, 97.5%, se concentra en océanos y los mares. Es agua salada y hogar de la mayoría de los organismos del planeta. El agua dulce, en contraste, representa apenas el 2.5% de la existente. Muy poca de esta se encuentra disponible. ¿Por qué? Casi toda, 69.5%, se concentra en los glaciares, principalmente en los polos y en suelos congelados. El 30.1% restante está en el subsuelo y debe extraerse por bombeo en pozos. O bien, esperar a que fluya a los cuerpos hídricos superficiales, lagunas, lagos, ríos, que equivalen a solo el 0.4% del agua corriente. Es increíble pensar que del agua superficial, únicamente 0.8% es la que contienen plantas y animales, incluidos nosotros. El ser humano se dice que tiene entre el 80 y el 85% de agua en su cuerpo, es decir, estamos compuestos de agua. El agua también está presente en todo lo que consumimos. Hoy en día se bebe, pero también se come, se mastica, incluso se puede calzar o vestir. Así ha sucedido desde la aparición de dos conceptos: agua virtual y huella hídrica. Son metodologías con las que es posible calcular la cantidad de líquido requerido para obtener alimentos e insumos cotidianos. Estos conceptos fueron propuestos por el británico John Anthony Allen en 1993 y el holandés Arjen Hoekstra en 2002. Sus cifras han dado una fuerte sacudida a la conciencia, y no es para menos. Pocas veces reparamos en que, por ejemplo,
Para producir 1 kilo de carne de res, se necesitan en promedio 15.400 litros de agua. Una hamburguesa necesitamos para producirla 2.400 litros de agua. Alguien dirá, bueno, ¿por qué 2.400? Bueno, pues había que pensar toda el agua que se le tuvo que dar a la res durante toda la vida para sacar desde luego ahí el pedazo que finalmente le ponen a la hamburguesa, pero obviamente eso agua la consumió, la bebió, pero también hubo que producir alimentos para ese animal y hubo que invertir 1.600 litros por cada kilogramo de trigo para hacer el pan y para la lechuga, para todo son 2.400 litros. Producir 1 kilo de carne de pollo implica usar 2.800 litros de agua, 1 kilo de cabra 4.000, uno de cerdo 5.900 y uno de borrego 6.100. En frutas, legumbres y derivados, 1 kilo de naranjas representa 1.000 litros de agua, de cereales 1.500, 1 kilo de maíz 450 litros, uno de papas 160, de tomates 11 litros, de huevo 454, una lechuga 23 y 1 kilo de pan 568 litros. Si hablamos de bebidas, un vaso de leche significa 200 litros, una taza de café 140, una taza de té 34, una copa de brandy 2000, una cerveza 75 y una copa de vino 120 litros. Existen otros gastos importantes. Comprar un pantalón de mezclilla requiere de 10.850 litros. Una camiseta mediana 4.100 litros. Un par de zapatos de piel 8.000 litros. Y un coche nuevo 246.052 litros de agua. Si a esto sumamos el desperdicio que generamos en un día, la factura es mucho más costosa. Una persona puede llegar a desperdiciar hasta 250 litros diarios en su aseo personal, a pesar de que la Organización de las Naciones Unidas considera como suficiente entre 50 y 100 litros diarios. ¿Es posible retomar el cauce? Quizás sí. Pero no es fácil. Para restablecer nuestra relación es necesario recuperar el respeto. Comienza por comprender al otro, al agua, y asumir que debe seguir ciertos cauces. Debe fluir. Si entendemos esto, evitaremos, por ejemplo, establecer ciudades en lugares inundables o con poca disponibilidad. Dejaríamos de contaminarla. ¿A quién se le ocurre hacer caca en el agua? Ahora sí, es algo que durante toda la humanidad era impensable. Nadie jamás haría eso. Y durante los últimos 100 años se volvió una cosa totalmente normal. Se sigue tirando el agua cruda. Las aguas negras se siguen tirando a los cuerpos de agua, al mar, a las lagunas, a los ríos. Deberíamos de estar tratando el 90-95% del agua y no lo estamos haciendo. Garantizar una buena relación implica ampliar el tratamiento y aplicar normas más estrictas. La norma 001 de agua es totalmente obsoleta. No es evidente que se tienen que subir los límites, los parámetros de esta norma para llegar, ¿no?, a grados mucho más limpios. Entonces tenemos que cambiar la norma oficial mexicana. Hoy en día un niño se nace con más o menos 300 químicos ya en su cuerpo cuando se nace. Entonces estamos usando tantos y los poniendo en el río, en el medio ambiente, que nuestros cuerpos están llenos. Hoy se sabe que los productos que empleamos en casa también impactan al entorno. Cada vez que nosotros vertimos 1 litro de aceite estamos contaminando de 1.000 a 100.000 litros de agua. ¿No? Cada vez que nosotros echamos un producto tóxico, puede ser una pastilla, ¿no?, una pastilla de una farmacia, puede ser un tóner, puede ser un acrílico, estamos ensuciando miles de litros de agua y estamos quitándole la posibilidad a otras personas de que se puedan abastecer de esa agua. En el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua,
En Jiutepec, Morelos, la ciencia avanza para documentar esta situación. En las últimas estadísticas de salud, el cáncer tiene el tercer lugar en muertes en el país. Y el cáncer, bueno, tiene muchas variables, pero tampoco podemos descartar que muchas de esas variables estén relacionadas con el agua. La contaminación se identifica cuando se ve una descarga pestosa cerca de nuestras casas o colorida. Sin embargo, la contaminación realmente puede ser invisible ante nuestros ojos. Y muchas veces pensamos que los culpables de todo esto es la industria, ¿no? Porque ellos son los que más productos químicos manejan. Y no nos ponemos a pensar que nosotros también, como seres comunes y corrientes de esta sociedad, tenemos el manejo en nuestras manos diariamente de alrededor de 200 sustancias químicas. Lociones, maquillaje, gel, mousse, crema para afeitar, productos de limpieza, fármacos, anticonceptivos, drogas. En el baño o a través de la orina, esas sustancias van al drenaje y después a los cauces. Además de ser un foco de riesgo para la salud, afectan el ecosistema. Las sustancias liberadas en el agua dañan a organismos que son base de la cadena trófica. Esto es parte de lo que han encontrado. Este es un pez expuesto a sertralina, que es otro antidepresivo. Las dosis de las que estoy hablando de exposición son dosis equivalentes a las que se encuentran en ambiente, que son del orden de microgramos por litro. Este es otro antidepresivo. Entonces, aquí lo que se observa es una deformación más severa de toda la parte ventral del organismo del pez. Esta es la parte más crítica, ¿no? Esto es, digamos, una vista ventral, donde básicamente todo el abdomen está distendido. Este es el sector donde está el corazón y las vísceras, pero está absolutamente deformado. Obviamente este organismo no tiene movilidad y eventualmente va a morir. Esta investigación pretende ayudar a mejorar los sistemas de tratamiento de aguas residuales. Adquirir un nuevo respeto por el recurso no será sencillo. Para obtener resultados diferentes, es necesario cambiar radicalmente la estrategia. Abarca desde la educación hasta las políticas públicas. El Gobierno de México, por ejemplo, tiene una meta al 2030, con la que pretende paso a paso mejorarlo todo. Erradicar la contaminación de los ríos, contar con un abasto universal de agua potable, tratar el 100% de las descargas y recobrar el equilibrio de las cuencas. Y en el Congreso se presentó una iniciativa de Ley General de Aguas que, entre otras cosas, plantea actualizar el marco jurídico al introducir por primera vez el concepto del derecho humano al agua. Sin embargo, el problema de México no son los planes, sino la implementación. Todos los planes tienen buenas intenciones, tienen buenos propósitos, buenas metas, tienen objetivos diagnósticos muy completos, pronósticos. O sea, yo creo que los planes se hacen bien. El tema es, ¿se cumplen los planes? Porque muchas veces uno siempre acaba pasándole la factura al ciudadano. Entonces yo creo que esto tiene que empezar desde las autoridades, que necesitamos fijar mejores políticas públicas para el aprovechamiento del agua. Ahorita está en proceso crear una nueva ley general de aguas que seguramente apunta en ese sentido. Para mejorar nuestra relación con el agua, es importante cambiar nuestra forma de pensar. Sigue persistiendo o se está priorizando todavía la visión tubera del ingeniero tubero, donde los sistemas centralizados y las grandes compañías son las que van a resolver nuestros problemas de agua. Sus sistemas, en la mayoría de los casos, son poco eficientes. Tienen una gran cantidad de fugas en las redes. Vamos, se habla que en promedio se pierde el 40% del agua en las redes. Esto no es culpa de los usuarios, esto es culpa de las autoridades que están entregando el agua. Reencauzar nuestra situación con el agua implica voltear a tecnologías emergentes, como la captación pluvial,
Nosotros ponemos sistemas de captación de agua de lluvia y inmediatamente una familia en la Ciudad de México se puede echar 6 meses al año sin consumir una gota de agua de afuera. En las partes altas de Xochimilco, esta alternativa ha mejorado la calidad de vida de las familias. Cuando llueve constantemente, sí se llena el tinaco, inclusive tenemos que estarle sacando agua y todo, porque sí se llena, sí capta bastante. Mientras más grande es el techo, pues más capta agua. Entonces sí nos ha ayudado bastante. El agua sale limpia porque lo pasamos a través de los filtros y el agua sale muy, muy limpia, se aprovecha para todo. Los resultados de la captación han permitido a la organización Isla Urbana establecer un acuerdo con la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México para evaluar el potencial de esta medida. Queremos instalar junto con la Secretaría, el CECITI, 10,000 sistemas de captación de agua de lluvia en esta zona, para que haya el primer lugar donde ya sea normal, donde llegar a una casa y que tenga captación de agua de lluvia sea igual de cotidiano como llegar a una casa y que tenga una lavadora o un boiler. Tenemos una difícil relación con el agua. Sería deseable que todo esto, todo, pudiera cambiar. Imaginemos un futuro donde cuando llueve, en vez de inundarse, se llenan 2 millones de cisternas en la Ciudad de México, ¿no? Imaginemos ciudades rodeadas de bosque, con bosque adentro de la ciudad, donde la gente se mueve en bicicletas, donde la gente usa transportes colectivos eficientes. Imaginemos situaciones mejores. Imaginemos realidades donde todos podemos vivir una mejor calidad de vida y que el mundo esté reverdeciendo. ¿Podremos reencauzar nuestro camino? Garantizar la sustentabilidad, el abasto y el uso inteligente del agua en favor de las próximas generaciones. Así se escucha el agua cuando corre, cuando avanza libre, fresca, vital. ¿Realmente la escuchas?